Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un texto del maestro Guillermo Marín que se llama La ignorancia prehispánica, los pantanos en el laberinto de la identidad. Espero nos puedan acompañar. Ahora volvemos. Estoy seguro que les va a gustar. No se vayan. Regresamos en 30 segundos. Algo así. Bueno, como les decía, este es un texto corto. Un texto muy corto, de hecho, de algunas páginas que quiero compartir con ustedes. Porque así como llegó de forma casi circunstancial este tema cuando estábamos indagando en este canal, se fueron entretejiendo diferentes circunstancias hasta llegar al tema de nuestra historia y de pronto que nos topamos con que hay diferentes vertientes, no nada más entre la hispanista y la indigenista, sino dentro de la propia historia hay dos lecturas en el comportamiento de los anahuacas, una más nueva, por llamarlo de una forma, y una más vieja, una más filosófica, otra más bélica, una más de tradiciones y de formas y muy política, y otra que intenta indagar a través de las formas filosóficas de comprender la naturaleza y la realidad a partir del equilibrio, que es la que defiende Guillermo Marín. Me voy a permitir precisamente leer un texto de él porque se me hace muy pertinente para darle cabida, alcance, entendimiento o cuestionamientos, lo que ustedes consideren necesario para poder seguir aprendiendo y decidiendo qué queremos creer, porque al parecer no hay verdades absolutas en la historia, al parecer hay algunas que pueden interpretarse, que hay pruebas físicas, que hay pruebas sólidas que nos acercan, si acaso, a intentar interpretar. Pero verdades para comprender a profundidad el pensamiento de otra época en otro tiempo que es completamente diferente al de nosotros, creo que no lo hay. Por eso hay tantas vertientes de pensamiento, por eso hay tantas cosas que tenemos que decidir si creemos o no, si nos acomodan o no, si son viables para nosotros o no, si son de adorno. Porque muchas veces también estas creencias se usan como de adorno a la personalidad, hay que decirlo. Y otras pues realmente podrían ser parte de una dignificación que urge en esta sociedad que está de pronto tan confundida y tan dividida. Bueno, como les decía, se llama Ignorancia Prehispánica, los pantanos en el laberinto de la identidad, y lo escribió Guillermo Marín. Se lo dedica a sus compañeros de Camino Fraternos y Solidarios, Efraín Olivares y Mario Monreal, y dice lo siguiente: existe una falsa pugna entre las personas que, en busca de la raíz ancestral, se asumen culturalmente como descendientes culturales de los mexicas, última cultura que bajó del norte en busca de las tierras más fértiles para vivir, y aquellos que se asumen como descendientes de la cultura tolteca. Lo cierto es que es una confrontación estéril y muy autodestructiva. Finalmente, en busca de nuestra milenaria identidad cultural como pueblo, quedamos con los mismos problemas de las izquierdas latinoamericanas divididas y enfrentadas, bajo el auspicio del capitalismo. Y fue justamente como de esta manera Hernán Cortés logró provocar una guerra fratricida en el Anáhuac, para finalmente, después de dividirnos y enfrentarnos, dominarnos fácilmente. Históricamente, desde 1519, la conquista la hemos hecho los anahuacas, nos hemos destruido mutuamente. El fanatismo encuentra su pleno desarrollo en las tierras de la ignorancia, y éstas se abonan con la intolerancia y la agresividad. Nadie lo sabe todo, y nadie tiene la verdad en la mano. La verdad de la verdad es que es múltiple, diversa y muchas veces opuesta. En efecto, el mundo no es tan sencillo, plano y real. Por lo mismo, la historia es bastante confusa y relativa. Por ejemplo, un hecho acaecido el día anterior en un periódico tendrá una lectura y en otro una lectura completamente opuesta. El mismo hecho un día después será visto desde dos perspectivas históricas diferentes. Más aún, en la historia milenaria. Pero si a esta historia oficial de la antigüedad se le suman los siguientes elementos:
1. Describen los vencedores. 2. La difunde el Estado neocolonial. 3. Está censurada por la Iglesia. Y 4. Manipulada por la cultura dominante. El resultado es que esa historia es más que un libro de cuentos, fantasías e injurias. Todas estas que buscan la confusión cultural y la pérdida de la identidad del pueblo colonizado. Que ese es nuestro caso. Ya el antropólogo Leonel Durán Solís nos dice que la colonización está sustentada en la estrategia de amputarle al pueblo invadido, sometido y ocupado 5 elementos culturales para dejarlo en estado catatónico, indefenso y en total vulnerabilidad. Para colonizar a un pueblo se le debe quitar primero los lenguajes, luego la memoria histórica, los conocimientos, luego los espacios y finalmente la espiritualidad. Cuando el invasor colonizador le quita estos 5 elementos culturales a los invadidos colonizados, da por resultado que los pueblos quedan mudos e inexpresivos, amnésicos y ajenos a sí mismos, estúpidos e incapaces de crear y recrear su mundo, así como transformar su realidad. Además son fanáticos, adheridos tercamente a ideas que el colonizador le marcó con fuego en la frente. Cuando una persona, una familia o un pueblo le dejan en estas condiciones, lo convierten en un zombie, al que se le puede hacer, quitar, imponer lo que sea, que él no moverá un dedo para cambiar su condición, y por el contrario se convertirá en un colonizador de su propio pueblo. Leonel Durán propone en la quíntuple recuperación, es decir, recuperar las lenguas y los lenguajes, la memoria histórica a partir de los recuerdos personales, familiares y comunitarios, es decir, la historia oral de carácter local, regional y nacional. El desafío es claro, pero inmenso. Se le debe quitar el protagonismo a la academia occidentalizada y a la cultura dominante rescatadora de la cultura ancestral y poseedora de la verdad y de la cultura universal. Para el caso, bueno, todo esto que acabo de leer lo pone precisamente el autor entre comillas. Se los voy a releer para que lo podamos comprender mejor. Se le debe quitar el protagonismo a la academia occidentalizada, a la cultura dominante, rescatadora de la cultura ancestral y poseedora de la verdad y de la cultura universal. Estas son, pues ya lo sabemos, imposiciones culturales desde la conquista y que siguen manejando desde el pensamiento occidental. Bueno, continúo. Para el caso de la historia de la civilización del Semanáhuac se deben hacer las siguientes consideraciones para iniciar la recuperación. Primero, equivocadamente se sigue tomando como fuentes históricas lo escrito por conquistadores y misioneros, textos que tienen estos severos problemas. Uno, que no están escritos con un espíritu de imparcialidad y objetividad. Tienen objetivos personales, institucionales, religiosos y pretenden exaltar y denostar a conveniencia. Vienen de una cultura de 1000 años de oscurantismo y fanatismo cultural y religioso como fue la Edad Media y el dominio opresor del Vaticano. No tenían el objetivo y menos el interés de descubrir o documentar algo desconocido. Por el contrario, lo desconocido lo dieron por conocido. Es decir, un mundo desconocido y diferente lo quisieron subsumir a su limitado mundo conocido. Comenzando con que creyeron llegar a la India y hasta la fecha siguen llamando a los anahuacas indios, por decir un ejemplo, el más básico. Y finalmente, entre más se conoce la verdad, se defiende que la visión del mundo y la vida europea de finales del siglo XV y principios del siglo XVI eran mucho más limitada que la de la civilización del Anáhuac. Simplemente el castellano de aquella época, comparado con el náhuatl, era mucho más pobre y primitivo. La concepción del mundo occidental era que la Tierra era plana. Para el Anáhuac, la Tierra era un ser vivo y con conciencia, que estaba aún en un sistema solar y este estaba en una galaxia, y que la Tierra tardaba exactamente 25.625 años en girar en torno al centro de la galaxia, conocida esta medida astronómica como la cuenta larga. Otra consideración importante es que durante los 3 siglos de colonia, los gachupines trataron de destruir todo vestigio de la civilización invadida y derrotada. Ideológicamente, la invasión implicaba la construcción de otra realidad llamada la Nueva España. Durante el siguiente siglo y medio, de 1821 a 1960, oigan bien lo que escribe, 1960, los poseedores del gobierno y el poder, del Estado neocolonial y la ideología criolla
vieron en la civilización ancestral del Anáhuac el símbolo del atraso y la barbarie. Dejaron que impunemente los saqueadores europeos se llevaran todo lo que encontraron y que había sobrevivido al epistemicidio colonial. Finalmente, desde mediados del siglo XX, la ideología criolla de los mandones utilizaron la historia ancestral como remoto antecedente de su país. Descubrieron como una fuente de riqueza turística los vestigios materiales del Anáhuac y como un atractivo turístico los elementos culturales sobrevivientes a lo que les llaman folclore. O sea, completamente reductivo, es como si fuera un adorno. Esto lo tiene muy bien desarrollado precisamente Bonfil Batalla en el México. Ay, ¿cómo se llama? Ahorita se los pongo. El programa pasado hablamos precisamente del México imaginario y el México profundo. Y ahí indaga precisamente que esta no es una civilización de adorno, no es un folclore, no es una artesanía que tengamos que vender para que consuman los turistas. Algo muchísimo más absoluto. Bueno, continúa. El Estado neocolonial criollo ha desestimado la milenaria historia ancestral del Semanáhuac con aproximadamente 10.000 años de antigüedad desde la invención del maíz y la agricultura en Oaxaca y Puebla. El llamado periodo preclásico es menospreciado por arqueólogos e historiadores del sistema. Cómodamente han dejado que investigadores de otros países, financiados por universidades, ONGs y gobiernos, inventen e investiguen esta época histórica. Sin embargo, para cimentar una sólida memoria histórica se debe tener en cuenta el gran esfuerzo que hicieron los viejos abuelos al pasar de ser nómadas, cazadores y recolectores a crear e inventar por sí mismos toda la infraestructura de conocimiento para que aproximadamente en el 1500 a.C. aparezca un estadio de desarrollo llamado Olmeca o de estilo olmecoide para todas las culturas del Semanáhuac. Antes de continuar, si les gusta estas lecturas, los invito a que si están en una computadora, pasen su telefonito aquí, a este código QR para que se sumen a la lista de Telegram de este canal y les podemos mandar las notificaciones de cuando vamos a hacer las transmisiones en vivo. Si es de su interés, si quieren no perdérselas, pues ahí los vamos a estar anunciando. Bueno, continúo. Uno de los aportes más importantes del periodo clásico es sin lugar a dudas la pirámide del desarrollo humano. En efecto, el gran impulso civilizador se sustentó en los primeros 4 niveles de la pirámide, es decir, el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema de organización. Esta estructura es la fuente que detonó la creación y surgimiento de una de las civilizaciones más antiguas y con origen autónomo del planeta. Una vez que poseyeron los cimientos del periodo preclásico, se inició la segunda fase, conocida como el periodo clásico o del esplendor, en donde se desarrollaron los siguientes 3 niveles que coronan la pirámide. Nos referimos al sistema de conciencia sacra, el sistema de conciencia histórica y finalmente el sistema de conciencia energética. Esas conciencias ya no las tenemos. Estamos perfectamente despojados de ellas, por eso es importante. Ahí va. El sistema de la conciencia sacra fue la base para el desarrollo de la espiritualidad de los pueblos del Anáhuac, cada uno con diferencias en tiempo y espacio, propias de su desarrollo cultural, como lengua e iconografía, pero todas unidas por un cuerpo de ideas rectoras en donde la concepción de que todo tenía vida y por consiguiente espíritu, y que existía una conciencia superior, invisible, impalpable e innombrable, que regía el destino de la existencia a través de múltiples y diversas advocaciones de una misma realidad. El sistema de conciencia de ser, a través de su conciencia histórica, es decir, la conciencia de formar parte de un proceso humano muy antiguo, de largo alcance y de muy elevados principios espirituales. Una conciencia histórica de formar un proyecto humano de carácter terráqueo vinculado estrechamente con el sistema solar y la galaxia. Es decir, la humanidad cósmica, con esa concepción en la que nosotros no somos el centro del universo, pero somos parte de él y tenemos esa concepción y esa parte bien entendida con el respeto de toda la naturaleza, no solo en la Tierra, sino en todo lo que existe dentro de la galaxia, dentro del cosmos, nuestro sistema solar. Es una conciencia cósmica en la que
No estamos más que como exploradores en esta realidad de la cultura occidental. Bueno, continúo. El sistema de conciencia energética fue el máximo logro civilizatorio, lo que implica llegar a percibir el universo, la Tierra y la vida como un inconmensurable campo de energía que se organiza y está totalmente interconectado a través de toroides, y estos a su vez en un número infinito de fractales en el macro y microcosmos. Esta percepción del mundo les permitió saber que el ser humano, como una conciencia energética, puede llegar a armonizarse con la frecuencia rectora del universo e integrarse a ella. El Semanáhuac vio florecer en el periodo clásico, que duró más de 10 siglos, el más importante avance civilizatorio en cuanto a poder dotar de una elevada calidad y nivel de vida a todos los pueblos, como nunca se ha vuelto a ver en la historia de la humanidad. Otro aporte significativo fue que se logró en una gran diversidad cultural la unidad civilizatoria. Esto se logró porque todas las culturas compartían la Toltecayotl, que fungió como la matriz del conocimiento. Este conocimiento es compartido y diversificado por todas y cada una de ellas. El centro palpitante de estos seres de conocimiento, de hombres y mujeres llamados toltecas, regresaban a sus lugares de origen y vitalizaban la sabiduría en sus respectivos toyan, de acuerdo a sus culturas y lenguas diferentes, pero sin perder la esencia y raíz que fue la Toltecayotl. De este periodo surgieron la mayoría de los toyan, o fue el periodo en el que alcanzaron el mayor esplendor. De esta sabiduría surgió, por ejemplo, el cero matemático, la invención de los calendarios y la primer calculadora de la humanidad. Es conveniente observar que todas las civilizaciones madre del planeta, como Egipto, Mesopotamia, India, China, Tahuantinsuyo y el Anáhuac, sin ponerse de acuerdo construyeron pirámides. El Semanáhuac fue el espacio con el mayor número de pirámides construidas en la historia de la humanidad. Conocer el objetivo, uso y aplicación de estos centros de estudio e investigación de la astronomía y la energía nos llevarán a entender cabalmente la grandeza y los más elevados logros de la civilización madre. Sin embargo, a mediados del siglo IX se dio un colapso civilizatorio, hasta ahora totalmente incomprendido y desconocido en sus causas, dado que fue desde la actual Nicaragua hasta el norte de Estados Unidos. Los toyan fueron abandonados y en una generación desaparecieron del Tlactipac los venerables maestros toltecas, dejando dicho con el mito del regreso de Quetzalcóatl que retornarían a restablecer la sabiduría y el equilibrio en el Semanáhuac. El estado suyuano fue el resultado del vacío dejado por los toltecas. Se empezaron a transformar las milenarias normas de organización social, territorial, religiosas y filosóficas. Entre mediados del siglo IX y principios del siglo XVI, algunas culturas crearon grandes y poderosos señoríos, como nunca habían existido, y pretendieron restablecer la hegemonía de sabiduría de los toltecas. Pero en vez del conocimiento se trató de ser por las armas. Ningún señorío lo logró, y fueron espacios territoriales y temporalmente efímeros. La llegada de los mexicas a Chapultepec en el año 1273 en calidad de nómadas, cazadores y recolectores, y de inmediato inician una apropiación de la Toltecayotl, que marca el inicio de la última etapa de la invasión. Como todo el altiplano estaba ocupado, vagan por la calle de la Anáhuac en calidad de migrantes hasta que en 1325 fundan México Tenochtitlán, donde serán tributarios de Tlacopan, hasta que en 1440 toman el control del Excán Tlatoloyan, la Triple Alianza. Tlacaelel, el gran ideólogo de la Mexicayotl, habiendo estudiado la Toltecayotl de Calmecac de Cholula, fue el Cihuacóatl de Tres Tlatoani, Izcoatl, Moctezuma y Atzayacatl. Moctezuma y Liacamina y Atzayacatl. Ante la orfandad y desesperanza por la ausencia de los venerables maestros, pero sobre todo la presión que ejercía el temor del final del quinto sol y la débil esperanza del regreso de Quetzalcóatl, el mundo anahuaca vivía en un estado depresivo, por lo cual Tlacaelel decidió hacer las reformas filosóficas y religiosas para darle fuerza y futuro a la naciente cultura mexica en el poder. Tlacaelel mandó destruir los antiguos códices en donde se recogió la historia de su llegada y sus mínimas condiciones culturales, y mandará a reescribir la historia, en donde los mexicas serán el pueblo elegido de la Anáhuac. Tlacaelel
Transgredió la Toltecayotl, fundamentada en la sabiduría de Quetzalcóatl como símbolo de la educación y el conocimiento, y creó la Mexicayotl, fundamentada en el símbolo filosófico religioso de Huitzilopochtli, numen tutelar traído del norte y que no pertenecía a la cosmovisión tolteca, fundamentado en la voluntad de poder, la materia y la guerra. El antiplano náhuatl empezó a sufrir cambios radicales que nunca se habían dado en el Semanáhuac. El mundo material tomó mayor importancia que el mundo espiritual. La religión sufrió cambios y se orientó hacia la voluntad del poder, la guerra, la materia, la riqueza y el consumo. Las escuelas se militarizaron. La guerra florida tolteca de carácter personal y espiritual pasó a ser una razón de Estado con fines materiales. Se utilizó el cacao como instrumento de cambio, se entregaron tierras en propiedad, los pochtecas dejaron de ser transportadores de insumos sagrados a través del trueque y pasaron a ser comerciantes y espías. La Triple Alianza pasó a ser de un instrumento para la defensa en una organización de expansión militar y sometimiento económico. No todos los pueblos y culturas nahuas se sometieron a la nueva ideología religión. Muchos pueblos del antiplano se mantuvieron en la milenaria tradición tolteca de la Toltecayotl, como Tlaxcala, Xochimilco, Cholula, por citar solo a 3. Pero sobre todo, Texcoco, miembro de la Triple Alianza y heredero del periodo posclásico junto a los acoloas de la Toltecayotl. Los texcocanos fueron los transmisores y mantenedores de la Toltecayotl traída de la Mixteca después del colapso del periodo clásico. Aún durante la hegemonía ideológica de Tlacaelec, Nezahualcóyotl mantuvo en Texcoco la tradición tolteca que fue respetada por los mexicas. La tradición tolteca del Toltecayotl se mantuvo en los pueblos y culturas de la zona maya, oaxaqueña, de las montañas del sur y lo que se conoce como la cultura purépecha o cultura de Occidente, que se extendía desde lo que ahora es Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Nayarit hasta Sinaloa. Es interesante observar que los pueblos que no transgredieron la Toltecayotl en nuestros días son los que mantienen con mayor intensidad una cultura en resistencia. En los 2 escasos siglos del Estado neocolonial criollo, los detentores del poder económico y político nunca han sentido interés y respeto por la civilización invadida. En 1824, que fundan su país de ellos y para ellos, como apunta el doctor Guillermo Bonfil Batalla en el México Imaginario, el pasado ancestral es minimizado a pesar de que somos parte de una de las 6 civilizaciones más antiguas y con origen autónomo del planeta como China e India. Esto se consolida con la creación de la SEP en 1521. La historia oficial, escrita en el libro de texto, extrañamente usará a la historia mitificada de los mexicas como los cimientos más importantes de su país. Los miles de años desde la invención de la agricultura, el maíz y la milpa hasta la llegada de los mexicas al altiplano central no le dieron ninguna importancia. Es decir, los periodos preclásico y clásico y aún gran parte del posclásico pasan totalmente desapercibidos para este estado neocolonial criollo y la llamada historia prehispánica de México comienza en realidad con la peregrinación de Chicomostoc y termina total y absolutamente el 13 de agosto de 1521, con la caída de México Tenochtitlán. Los habitantes de este país, según la ideología criolla, no tenemos ninguna relación o continuidad con el pasado ancestral tolteca. Las preguntas descolonizadoras que nos debemos hacer son las siguientes. ¿Cuál es la razón por la cual se establece a los mexicas como la cultura más importante del pasado indígena de este país? ¿Por qué? Si la cultura dominante ha despreciado a las culturas indígenas del pasado y del presente, ¿por qué exalta tanto la mexica? ¿Cuál es el objetivo de que el pueblo no conozca a profundidad su ancestral historia y cultura? ¿Por qué no se quiere conocer y difundir la sabiduría ancestral del Semanáhuac? ¿Por qué se quiere que el pueblo piense que los viejos abuelos eran guerreros y no investigadores, sabios y creadores del más avanzado conocimiento científico del mundo antiguo? ¿Por qué el Estado mexicano no investiga y enaltece la sabiduría ancestral del Semanáhuac? El Estado mexicano, que se caracteriza por ser racista, pro-extranjero, malinchista. ¿Por qué? En el Museo Nacional de Antropología e Historia destina la sala y el espacio principal a la cultura mexica y literalmente desaparece la Toltecayotl, tan valiosa e importante como lo es el hinduismo, el taoísmo o el budismo.
La Toltecayotl es el patrimonio cultural de la humanidad y es no solo desconocido para la mayoría de los mexicanos, sino que para aquellas personas que empiezan a interesarse por la cultura ancestral pro nuestra no la dimensionan ni valoran, anteponiendo de manera fanática a la Mexicayotl, a la verdadera y más importante herencia ancestral de la historia y a la cultura propia, la nuestra. La ignorancia y el fanatismo son y han sido los instrumentos de la colonización cultural. Primero, la religión católica y recientemente la televisión y las sectas religiosas, así como la exaltación superficial y poco investigada de la cultura mexica, impiden conocer y entender, así como reapropiarse de la sabiduría ancestral. Esta que fue creada a lo largo de milenios y que llevó a nuestros antepasados a crear la civilización que alcanzó a brindar para todos sus hijos la más alta calidad de vida en la historia de la humanidad. Tal vez sea esto la razón por la cual el Estado neocolonial criollo pretende por todos los medios distorsionar la verdadera historia y cultura ancestral. No quieren que sepamos, los hijos de los viejos abuelos, cuáles fueron sus valores, principios, conocimientos para vivir en armonía, justicia y equilibrio. Su pensamiento, sabiduría y conocimiento llamado Toltecayotl. Lo que buscan es mantenernos en la ignorancia y en el fanatismo. Así nos quieren, así nos necesitan, enfrentados y divididos como colonizadores colonizados, explotadores y depredadores de nuestros propios hermanos y de nuestra madre tierra, como guerreros y no como personas de conocimiento, como aficionados a un equipo de fútbol, no como anahuacas ancestrales, como fans de un artista comercial y no como toltecas, como los temibles y grandiosos guerreros aztecas, que un puñado de valerosos españoles, según la historia oficial, vencieron a cientos de miles, por la supremacía tecnológica, por el caballo, por la pólvora, pero sobre todo por tener una cultura, idioma y religión superior. ¿Qué es que? Mientras sigamos pensando que nuestro pasado ancestral son los mexicas, prevalecerá la historia de los vencedores. Un puñado de esforzados españoles vencieron a cientos de miles de guerreros aztecas. La inferioridad a perpetuidad. La Toltecayotl es la matriz del conocimiento milenario del Semanáhuac. Como un río ancestral, conoce su cauce y por más seco que esté momentáneamente y se presuma su extinción, en una gran tormenta recupera esos nuevos espacios y su cauce. Nosotros somos hijos de la tierra, del sol, del agua y del soplo divino que nos ha dado la conciencia, no ha dejado de fluir. El regreso de Quetzalcóatl es una metáfora que nos habla del regreso de la sabiduría en el interior de nuestro ser, del equilibrio interior. Tenemos que iniciar el camino de regreso a nosotros mismos, a nuestra más profunda esencia, a nuestra raíz primigenia. Por fortuna, ahora somos un pueblo mestizo. La raíz tolteca ha sido enriquecida por otras sabidurías de lejanas tierras. Hoy somos más sabios y poseemos mayores recursos. Lo que necesitamos es despertar y descolonizarnos, concientizarnos de nuestro verdadero patrimonio cultural. Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo. Bueno, aquí termino. Esto lo escribió en marzo del 2017 en Oaxaca. Y creo que es bastante contundente, bastante emocionante, ya está casi llorar. Pero bueno, así soy yo. Pero es de una forma muy sencilla, muy clara, muy concisa. Nos explican algo en la que muchos creemos, consideramos que es importante creer. Cambiar nuestra concepción del mundo desde el interior y dejar de estar divididos y aprender a crecer y a valorarnos con esa raíz tan fuerte. Es como si viniéramos de una raíz desde el centro de la tierra que ha estado desde que existe la humanidad y nos cobija para fortalecernos. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, si se chutaron esta transmisión completa. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que estas palabras se queden ahí para reflexionar, para indagar, por supuesto, para cuestionarnos. Y si esto genera un cambio positivo, pues ya, todo valió la pena. Les agradezco mucho su tiempo y los veo el próximo lunes en una emisión más de este programa Buscando a los Anahuacas. Gracias, bendiciones, que descansen. Nos vemos bien prontito. Adiós. Apago el micro y me voy lentamente alejando. Sigo leyendo los comentarios.
Dejen su like, suscriban, activen las notificaciones y compartan. Adiós.